¿Ya? Y acá que nos dicen que se denomina el trabajo a la fuerza, a la energía transferida a un cuerpo por la acción de una fuerza cuando esta fuerza produce algún desplazamiento. Es una forma de transferencia de energía. Y esta es una definición, bueno, aplicable como a lo que vamos a ver, pero hay que entender de que el trabajo siempre está asociado como a lo que es desplazamiento o a lo que es deformación física, ¿ya? Es una forma de transferencia de energía, pero está asociado como a esos conceptos más mecánicos, ¿ya? En este caso, el trabajo que estamos analizando va a ser solamente como de desplazamiento, ¿ya? Como tú, al aplicar una fuerza, de alguna forma, a través de todo ese desplazamiento que tú generas, vas a generar algún tipo de energía, ¿ya? La fórmula nos la entregan acá, nos dice que es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿ya? Y si nosotros esto lo vemos en un gráfico como de fuerza versus desplazamiento, siempre a través de la curva que describe nuestra fuerza, el área bajo la curva va a ser lo que nosotros calculamos como el trabajo. ¿Ya? Ya. Ahora nos dicen que cuando actúan varias fuerzas sobre un mismo cuerpo, tú puedes como hacer una descomposición del trabajo, como el trabajo de cada una de las fuerzas por separado. O es lo mismo que hacer algo así como calcular el trabajo neto, que sería igualmente calcular la fuerza neta, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas, y a eso nosotros le aplicamos el desplazamiento correspondiente. ¿Ya? Eh, eh, Puede hacerse así, podemos hacerlo así como considerando de que cada fuerza tenga un trabajo y después hacerla como la sumatoria de todo, pero creo que eso es más largo. Yo creo que lo más conveniente es como intentar condensar todo en una fuerza y después como calcular el trabajo total. ¿Ya? Y esto es importante un poquito entender de que te dicen que si el ángulo comprendido entre la fuerza y el desplazamiento es menor a 90, el trabajo va a ser positivo. ¿Qué quiere decir esto? Como algo de este estilo. Como que tanto el desplazamiento eh, como la fuerza que tú estás aplicando van en el mismo sentido. Entonces, de cierta forma, al ir en el mismo sentido, como podríamos decirlo, como que tu trabajo sí o sí va a ser positivo, están como alineados, ¿ya? Pero hay otros casos, por ejemplo, en el caso del roce. Como el roce, siempre el roce que pasa se opone como al movimiento. Entonces, ¿cómo van a generar ángulos como mayores a 90? Como que van en sentidos contrarios. Y eso de inmediato a ti te está diciendo como que tienes un trabajo negativo, ¿ya? En esos casos. Y hay otro caso en donde tú, perdón, cuando tu ángulo es 90 grados. En este caso, el trabajo es nulo, ¿ya? Cuando hay un desplazamiento, pero el trabajo es perpendicular a ese desplazamiento. En ese caso, el trabajo es nulo. Bueno, matemáticamente podríamos verlo por la fórmula. Si reemplazamos coseno de 90, esto se hace cero, ¿ya? Pero, ¿cómo podríamos nosotros verlo, por ejemplo, en un caso como real? Esto podría ser, por ejemplo, los satélites, ¿ya? Fíjate, un satélite, ¿cómo está haciendo? Está, no sé, hoy está el planeta Tierra, y un satélite está como orbitando alrededor de un planeta. Entonces, ¿cómo es el desplazamiento de los satélites? Como que se está moviendo de manera lateral, ¿cierto? Pero la fuerza, ¿hacia dónde apunta? Siempre apunta hacia el centro. ¿Y qué ángulo generan? Un ángulo de 90 grados. Entonces, ahí tú tienes un ejemplo de cómo el desplazamiento que genera es perpendicular a la fuerza aplicada y de esa forma como que el trabajo es cero en este caso. ¿Ya? Y por acá nos da un ejemplo, vamos a pasar un poquito estos ejemplos. Acá nos hablan de una fuerza variable, ¿ya? Y en este caso, bueno, ya no tenemos una fuerza constante, tenemos una fuerza, podríamos decirlo, variable. Entonces, en estos casos, al tener fuerzas variables, podríamos, en un gráfico de fuerza versus desplazamiento, podríamos ver que ya calcular el área bajo la curva es un poco más complejo, ¿ya? Porque tenemos como curva, esto ya es variable. No es constante como en el caso anterior que teníamos un rectángulo. Por lo tanto, acá, de inmediato, nosotros debiésemos saber que integrando la fuerza con respecto al desplazamiento, también pudiésemos tener lo que es el trabajo, ¿ya? Em, ya aquí nos da un ejercicio de péndulo. Bueno, no, pero esto lo vamos a saltar, ¿no?
¿ya? Todo estos ejercicios. Ya, ahora pasamos a la parte de energía. ¿Cómo se define energía? De nuevo se relaciona con trabajo. Allí, bueno, nos dice capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo o producir cierto cambio, ¿ya? Propiedad importante, dice que se transforma, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, esto es como el principio de conservación. Dice que se conserva, se mantiene constante, se transfiere, o sea que pasa a otro cuerpo, puede ser en forma de calor, onda, trabajo, ¿ya? O también puede degradarse, parte se va a disipar como calor, ruido o vibraciones, ¿ya? Entonces, el primer concepto, la energía cinética. ¿A qué hace referencia? Lo cinético siempre al movimiento, ¿ya? Y la forma de calcularlo es con esto. Acá lo ponen acá, y es un medio de la masa por la velocidad del móvil al cuadrado, ¿ya? Ahí tendríamos energía cinética, siempre asociado al movimiento. Em, También tenemos lo que es la energía potencial, ¿ya? Y acá nos dice que, bueno, la definición de energía potencial es la energía almacenada en un objeto que es capaz de generar un trabajo como consecuencia de su posición, estado o configuración, ¿ya? En este caso, por ejemplo, está muy asociado a lo que es la altura, ¿ya? Hay que asociarlo, por ejemplo, eh, uno no percibe esto, pero cuando está subiendo un edificio, uno como que, entre comillas está acumulando energía. Y cuando vemos eso, es como que, por ejemplo, si tú subes con una pelota y sueltas esa pelota en la altura del edificio, la pelota ¿qué pasa? Empieza a caer. ¿Y qué pasa a medida que va cayendo? Empieza a aumentar como su velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde como que genera esa energía? ¿De dónde la gana? En realidad es porque uno al estar subiendo, uno como que aumentó la energía potencial. ¿Ya? Es como una energía como interna, de acuerdo a la posición que tenemos. Y esa energía potencial, a medida que nosotros o sea, cuando soltamos la pelota y esta va cayendo, la energía potencial se va transformando en energía cinética. ¿Ya? Entonces siempre la energía potencial hay que asociarlo a ese concepto como de la posición, de la altura en realidad, más que de la posición. ¿Ya? Em, entonces aquí nos dice, para que exista energía potencial debe existir gravedad y dice que se incrementa con la altura. ¿Ya? ¿No tiene la fórmula? Bueno, la fórmula acá es masa por gravedad por altura, ¿ya? Esa es la formulita para la energía potencial. Otra energía potencial que tenemos está relacionada con las deformaciones, en este caso con los elásticos, cuando nosotros los alargamos o los comprimimos, ¿ya? Bueno, acá nos entregan la formulita. Entonces tenemos la potencial gravitatoria, mg por h, y esta es la elástica. Un medio de K por delta, este es delta minúscula creo. No, no, es que como te decía acá, lo potencial está relacionado como a posición o al estado de configuración del cuerpo. Entonces, el hecho de que se apriete algo o que lo estires, estás como reconfigurando tu cuerpo. Entonces ahí tienes como un cambio en el estado del cuerpo. Por eso es potencial también, ¿ya? Pero en este caso es potencial elástica, ¿ya? Claramente se va a dar, la potencia elástica no tiene que ver con altura, sino con cuánto tú estás deformando un cuerpo, ¿ya? Ya, la K es la constante de elasticidad, en este caso. La constante de elasticidad es como si te la deberían dar o es como un coeficiente de roce, o en el ejercicio te la podrían pedir. Entonces, te podrían dar todos los demás datos y pedírtela. Sí, esto en realidad es como cuánto tú estás estirando o cuánto estás comprimiendo. Es la deformación del elástico en este caso. Por lo general siempre lo vamos a aplicar a elásticos, ¿ya? Digamos así que es deformación, que es como la diferencia en cuanto tú cambiaste el- el- la longitud de tu cuerpo, cuánto lo estiraste o lo comprimiste, ¿ya? Ya, ahora pasamos a la parte de conservación de energía, ¿ya? Y esto es importante. Nosotros vamos a definir como la energía mecánica. Y la energía mecánica, lo único que es como la sumatoria de las fuerzas que estudiamos recién. O sea, la energía mecánica de un cuerpo va a ser la sumatoria de su energía cinética, más la sumatoria de su energía, esta sería como la elástica, y esta sería la potencial gravitatoria, ¿ya? La sumatoria de estas tres fuerzas va a ser la energía mecánica, ¿ya? Y por lo general, cuando nosotros solamente tenemos acción de fuerzas conservativas, vamos a tener que la energía mecánica inicial
va a ser igual a la energía mecánica final. Como la variación de energía mecánica va a ser igual a cero en los cuerpos, ¿ya? Em, bueno, acá nos dan un ejemplo, por ejemplo, de cómo sería una variación, en este caso como de una persona que salta, ¿ya? Eh, ¿Cómo nos está diciendo acá que, de cierta forma, cuando la persona empieza saltando, aquí parte con mucha energía cinética? Esta energía cinética empieza a decaer a medida que la persona va subiendo, ¿ya? Porque cuando llega al punto más alto, acá la persona se detiene, pero ¿qué le pasa acá a su energía potencial? Como que, dado que tuvo un aumento en la altura, aumentó su energía potencial, ¿ya? De cierta forma, es tratar de reflejar el hecho de que la energía mecánica siempre va a ir como moviéndose entre estas tres, entre la potencial, la elástica, la cinética y la potencial. Nos dice que el trabajo realizado por una fuerza conservativa depende solo del estado inicial y final, no del recorrido. Por eso puede representarse como una variación de energía potencial. Ya, y acá lo que nos trata de explicar es como, por ejemplo, si tenemos una persona que hace un recorrido, no sé, pues, tiene que hacer un trekking y va de un punto a un punto B. eh, el hecho que nosotros analicemos, por ejemplo, energía potencial, ¿ya? Si vemos la variación de energía entre estos dos puntos, da lo mismo el recorrido que la persona haya tomado. La variación de energía potencial, por ejemplo, en este caso, entre el punto A y el punto B, va a ser siempre la misma, porque solamente considera la variación entre el punto inicial con el punto final. No le importa lo que pasa al medio, ¿ya? En este caso tenemos que la energía potencial entonces puede representarse de alguna forma como una energía conservativa, ¿ya? Como que no importa el recorrido que tú lleves, ¿ya? De que tú analices el punto A, en ese punto siempre va a tener la misma energía potencial independiente del recorrido que haya tomado el cuerpo. Ya aquí tenemos más ejemplos y acá nos hablan ya de energías disipativas, ¿ya? Y nos dicen que son aquellas que reducen la energía mecánica de un sistema al convertir parte de ella en otro tipo de energía. Generalmente esto puede ser calor, ¿ya? Calor puede ser a través del roce, por ejemplo. Disipan energía, lo que significa que esta no se pierde, pero sí se transforma en una forma de energía que no puede aprovecharse, no puede recuperarse, ¿ya? Eh, entonces, esta va a ser la formulita que vamos a estar utilizando todo el rato. La variación de energía mecánica, cuando hay ausencia de fuerzas conservativas, es igual a cero. Pero si es que hay energías no conservativas, nosotros lo vamos a trabajar acá, como este valor. Es importante entender de que esta variación, este trabajo, por lo general va a ser negativo, ¿ya? Dado que, no sé, pues, cuando hay roce, ¿qué estamos haciendo? Estamos como perdiendo energía. Entonces, ¿cómo hacer ese trabajo? Negativo, ¿ya? Por lo general, el estado final del cuerpo, la energía mecánica, el estado final del cuerpo siempre va a ser menor que el inicial, cuando hay acción de fuerzas no conservativas, en este caso más disipativas, ¿ya? Bueno, aquí nos dan un ejemplo un poco de que el hecho de que no tengamos roce, se conserva la energía total, pero si tenemos rozamiento, la energía mecánica siempre va a ir decayendo un poquito. El ejemplo nos dice, una partícula de masa m se amarra al extremo libre de una cuerda de largo L. Inicialmente la partícula se deja caer desde el reposo a una altura 2L sobre el suelo, y describiendo una trayectoria circular en torno al extremo fijo del péndulo. Sin embargo, la cuerda solo puede soportar una tensión menor a Tmax, que es 3 masa por gravedad. Al superar este valor, la cuerda se corta y deja la partícula en movimiento parabólico bajo la influencia de la gravedad. Determine el trabajo realizado por la fuerza peso desde su posición inicial a la mostrada en la figura en función del ángulo. Usando conservación de energía, determine la velocidad de la partícula como función del ángulo θ mostrado en la figura. Determine la tensión de la cuerda en función del ángulo θ. Indique el ángulo por el cual la cuerda se corta y la velocidad de la partícula en ese momento. Y calcule la distancia horizontal que recorre la partícula desde que se corta la cuerda hasta llegar al suelo. Ya, por lo tanto, para realizar el ejercicio vamos a partir de inmediato definiendo como nuestro punto inicial y nuestro punto final. Entonces yo voy a decir que este va a ser mi punto inicial. Cuando soltamos la cuerda desde este puntito que teníamos acá,
¿ya? Y luego vamos a decir que este es nuestro punto final, nuestro punto 2, ¿ya? Una vez que identificamos como lo que serían estos momentos inicial y final, vamos a describir la energía mecánica en cada uno. Ahora, la energía mecánica, por ejemplo, uno sería la energía cinético uno más la energía potencial gravitatoria uno más la energía elástica uno. Ya mira, voy a usar estos términos, sí. Se ponen K a la cinética, UE a la potencial elástica y UG a la potencial gravitatoria. ¿Ya? Ya, la energía mecánica en la posición uno entonces va a ser la energía cinética uno más la energía gravitatoria, potencial gravitatoria uno más la energía potencial elástica uno. ¿Ya? Entonces vamos describiendo la posición de inmediato, de acuerdo a lo que estamos viendo. En el instante uno analicemos, ¿tenemos energía cinética? Esto se soltó desde el reposo, por lo tanto energía cinética al principio no vamos a tener. Por lo tanto, exacto, como no está parado, está sin movimiento, cero de inmediato. Energía potencial gravitatoria, ¿hay alguna altura asociada a esto? Aquí vemos que sí. Tenemos esta altura que es de 2L, ¿ya? Y entonces, esto sí tenemos. Y energía potencial elástica. ¿Tenemos algún resorte, alguna deformación acá en el cuerpo? No veo ningún resorte. Y si no hay resorte, entonces energía potencial elástica tampoco vamos a tener. Ya, tenemos la energía mecánica uno. Ahora nos vamos con la energía mecánica en el punto 2. Entonces, vamos a hacer el mismo análisis. La energía mecánica 2 va a ser la energía cinética 2 más la energía potencial gravitatoria 2 más la energía elástica 2. Entonces analicemos. Energía cinética en este punto vamos a tener, por lo general, el cuerpo, como está cayendo, ya adquirió cierta velocidad, de inmediato energía cinética sí tenemos. Energía potencial gravitatoria tendríamos. ¿Sigue esto manteniéndose a cierta altura respecto al suelo? Sí, vemos que sí. No ha llegado al suelo, así que se mantiene. ¿Y algún elástico o deformación de este cuerpo? No tenemos ninguno. Así que esto no hay. Entonces, ahora analizamos y vemos, ¿hay algún tipo de fuerza no conservativa que se está aplicando? Generalmente analizamos el roce. ¿Hay algún tipo de roce en este ejercicio? Acá en el dibujo, roce del aire, pero eso lo vamos a despreciar siempre. ¿Ya? No hay roce sobre alguna superficie, así que vamos a decir de inmediato que la variación de energía mecánica va a ser igual a cero, dado que no hay acción de fuerzas no conservativas. Y ahora anotamos esto. Sería como energía mecánica 2 menos energía mecánica uno es igual a cero. Y ahora empezamos a reemplazar. La energía mecánica 2 es la que tenemos acá. Sería como la energía cinético 2 más la energía potencial gravitatoria 2 menos la energía potencial gravitatoria uno. Que eso lo tenemos que igualar a cero. Y ahora empezamos a hacer el despeje. ¿Ya? Entonces, analicemos. La energía cinética, ¿cuánto era? Allí lo voy a anotar. Cuando nos piden energía cinética, la fórmula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Cuando nos piden energía potencial gravitatoria, es masa por gravedad por altura. ¿Ya? Así que ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir. Vamos acá. Sería un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Voy a ponerle 2 porque estamos hablando en el instante 2. Más la energía potencial gravitatoria 2, que sería masa por gravedad por altura 2. Y a esto le vamos a restar la energía potencial gravitatoria 1, que sería masa por gravedad por altura 1. Esto nos da 0. ¿Ya? Aquí tendríamos como nuestra primera ecuación formada. Ya, con esto vamos a empezar a trabajar. Entonces, acá nos dice que usando perdón, la A nos dice, determina el trabajo realizado por la fuerza peso desde su posición inicial
a la mostrada en función del ángulo. Ya, en este caso no nos estaban pidiendo conservación de energía todavía, ya, nos estaban pidiendo algo más elemental, ¿no? Que calculáramos ese trabajo, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo calculamos el trabajo realizado por la fuerza peso desde su posición inicial a la mostrada en función del ángulo? ¿Qué podríamos hacer ahí para calcular ese trabajo? Entonces, en la A, lo que vamos a hacer es determinar el trabajo realizado y para eso recordar la formulita. Nos dice que el trabajo realizado por cualquier fuerza conservativa va a ser igual al menos del tau. En este caso, nos están hablando del trabajo realizado por la fuerza peso. Y la fuerza peso está asociada a la energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que vamos a decir es el delta U, en este caso, sería delta U gravitatorio. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tendríamos que ver con el delta U gravitatorio? Nosotros vamos acá y decimos que sería menos el UG2 menos el UG1. Sería esto, bueno, lo puedo poner al revés, así como UG1 menos UG2. O sea, masa por gravedad por altura 1 menos masa por gravedad por altura 2. O sea, el trabajo de la fuerza peso en este caso sería masa por gravedad por H1 menos H2. ¿Ya? Y ahora a sustituir simplemente. ¿Ya? En este caso, bueno, no nos dan nada aquí referente como a cuánto valen la masa y todo esto. Simplemente lo vamos a tener que dejar expresado, modo algebraico. ¿Ya? Así que sería eso solamente. Como que este trabajo sería igual a la variación de altura que se generó. Usando la conservación de energía, determine la velocidad de la partícula como función del ángulo θ mostrado en la figura. ¿Ya? Entonces, de inmediato nosotros tenemos que de alguna forma ver cuánto va a cambiar esto, qué es lo que nosotros debiésemos hacer. Y nos vamos acá y empezamos a trabajar con estas fórmulas. Lo primero, podemos ver que todo está en función de masa. Entonces, de inmediato, ¿qué podemos hacer? Hacemos esta fórmula un poquito más sencilla, simplificamos todo por m. Se va. ¿Ya? Ahora, de alguna forma, como nos están pidiendo que expresemos todo esto en términos del ángulo mostrado, de inmediato nosotros lo que tendríamos que hacer es como ver acá y despejar este término, pero todo lo referente a las alturas lo vamos a tirar al otro lado. ¿Ya? Entonces me va a quedar esto, un medio de la masa, perdón, la masa ya no está, un medio de la velocidad al cuadrado es igual, y en este caso yo voy a pasar la gravedad junto con las alturas al otro lado. Voy a quedar aquí como H1 menos H2. ¿Ya? Y ahora voy a intentar expresar esto en función de los ángulos. ¿Ya? ¿Cómo expreso estas alturas en función de los ángulos? Para calcular cómo esta conservación de energía en función del ángulo mostrado, de inmediato eh, hacer como la referencia a entender de que esta posición ya la tenemos, ¿ya? Pero la posición que está acá hay que intentar expresarla en términos de este ángulo. Entonces, para ello podríamos decir, mira, esto ya lo sabemos, esta medida completa. Esto es lo que vale 2L. Ya sabemos esa medida. Pero esta medida, nosotros nos interesa analizarla en este punto para saber que esta va a ser nuestra altura 2. Y para saber esa altura 2 podríamos decir, esto es la longitud original que teníamos, menos esta proyección acá, que sería como si analizásemos este triángulo. Y tendríamos que analizar este lado que tenemos. Por lo tanto, vamos a hacer una proyección de un triángulo respecto del ángulo θ que tenemos. Entonces vamos a decir que este triángulo, como dice acá, esta es la longitud L. Esto también debiese ser L. Por lo tanto, este esquema, este triángulo es referente como al- a la pelota en esta figura. Tendríamos acá nuestro ángulo θ y esto es nuestro L. Lo que nosotros necesitamos en este caso sería este lado y con trigonometría tendríamos que esto sería como el lado adyacente de este triángulo respecto a este ángulo. Entonces, de inmediato diríamos, yo si quiero calcular este lado adyacente, sería el lado por el coseno del ángulo. Por lo tanto, mi altura 2, que es este pedacito, podría describirlo como mi altura original, que es la total, que es 2L, pero a este pedacito, perdón, a esta longitud, yo le resto este pedacito, que vendría siendo
L por coseno del ángulo. L por coseno del ángulo. Y eso me daría el H2. ¿Ya? Sería entonces que el H2 es equivalente a la longitud total. Pero esa longitud total yo le quito todo esto para que solamente me quede esa altura de abajo. ¿Ya? Entonces de inmediato vamos a hacer ese cálculo describiendo entonces que el H1, que era la longitud desde donde partíamos, era L2. ¿Ya? Acá se encuentra la masa, perdón, L2, 2L. Y el H2 en cambio es 2L menos L por el coseno del ángulo. ¿Ya? Y ahora lo que hacemos simplemente es sustituir. ¿Ya? Esto nos quedaría entonces un medio de la velocidad 2 al cuadrado es igual a gravedad por el H1, dijimos recién que es 2L, menos el H2 es 2L menos L por coseno del ángulo. ¿Y qué es lo que pasa? Se nos van los 2L, se eliminaron. Y esto nos quedó un medio de B2 al cuadrado es igual a gravedad por L por coseno de teta. El menos con el menos se anuló, quedó positivo ahora. Y ahora empezamos a despejar el coseno simplemente. Entonces dejamos que, diríamos que esto es velocidad 2 al cuadrado partido 2 gravedad por longitud. Esto es igual a coseno del ángulo. Y como nos piden esto, que lo describamos todo en función del ángulo, entonces aplicamos el arco coseno. Y aquí nos quedaría entonces que el arco coseno de B2 al cuadrado partido 2 gravedad por L sería igual al ángulo. Sí, bueno, en realidad como nos estás pidiendo era la velocidad, entonces simplemente era dejar aquí de esta fórmula. Dejamos, sí, esto está al cuadrado, pasamos multiplicando 2G por L por coseno del ángulo y acá sacamos raíz. Nos quedaría B2 es igual a la raíz de 2G L por el coseno. En el C, como están viendo esta tensión de la cuerda en función del ángulo, lo primero es que analicemos el movimiento que tiene esto. Y esto tiene un movimiento circunferencial. ¿Ya? Y como tiene este movimiento circunferencial, de inmediato nosotros tendríamos que decir algo así como, bueno, hay una aceleración centrípeta. ¿Ya? Y como dijimos, la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro. Por lo tanto, nuestro diagrama tenemos que hacerlo necesariamente orientado en esta dirección, para que la aceleración centrípeta también quede apuntando en esa misma dirección. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a dibujarlo por aquí, nuestro diagrama. ¿Ya? Acá, ¿qué fuerza tendríamos? Esto dijimos que es la tensión. Acá tenemos el peso. En este caso, bueno, sí, acá tenemos el ángulo. Este sería nuestro ángulo teta. Acá tenemos el eje X y el eje Y. Y ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Ya? En eje X, ¿qué tendríamos? Nosotros tenemos únicamente una fuerza que... Ah, no, no, tenemos dos, me está equivocando. Tenemos dos fuerzas. Tenemos un PX y tenemos un PY. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? En el X tenemos PX menos T, la tensión, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero ojo, la aceleración centrípeta, ¿hacia dónde va? Siempre apunta hacia el centro. Entonces, de inmediato tenemos que decir, ¿hacia dónde va nuestra aceleración centrípeta? Apuntando hacia la izquierda. Como va apuntando hacia la izquierda, esto es negativo. ¿Ya? Ojo con esos detallitos que a veces uno tiene que considerar bien el signo de la aceleración. Ya, ahora vamos a hacer lo mismo para el eje Y. Y en el eje Y, eh, ¿qué tendríamos acá? Eh, y acá igual tendríamos una aceleración. En este caso, menos PI es igual a masa por, en este caso tendríamos una aceleración en I. También tendríamos aceleración en I. Porque fíjate, acá, ¿qué otra fuerza en I tenemos?
Entonces, una vez que tenemos estas dos fuerzas, estas dos sumatorias de fuerza, nosotros tenemos que tratar de relacionar lo que nos piden. La tensión en función del ángulo, ¿ya? Eh, por lo tanto, vamos a ir acá y vamos a trabajar con esta formulita. El Px, ¿cuánto vale? En este caso, el Px, asociémoslo, esto es un triángulo. El Px está asociado a este lado, que sería como un lado adyacente. Y como es un lado adyacente, podríamos decir de inmediato que eh, Px sería P por coseno del ángulo, ¿ya? Otra cosa importante que podríamos ver que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, ¿en función de qué cosa va a estar siempre? La aceleración centrípeta en función de la velocidad en ese punto. Entonces podríamos decir, aceleración centrípeta es igual a qué cosa? A velocidad al cuadrado partido el radio, ¿ya? Y acá nos agarramos de lo que recién calculamos, aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí con la velocidad al cuadrado? Nos dice que la velocidad 2, que era la velocidad como en este punto, es igual a raíz de 2GL por coseno. Y aquí literalmente vamos a hacer eso. Vamos a poner este valor, 2GL coseno del ángulo, y esto se tiene que elevar al cuadrado. Y esto se divide por el radio de giro, que el radio de giro vendría siendo L. Así que vamos y lo colocamos partido L. Ahora despejemos esto. ¿Qué va a pasar? El cuadrado se va con la raíz, la L se va con la L y nos quedó 2G por coseno del ángulo. Aceleración centrípeta. ¿Ya? Ahora combinamos el Px y la aceleración centrípeta en la ecuación 1. Entonces, yo primero esta la voy a reescribir acá. Voy a notar Px menos t es igual a m menos por menos aceleración centrípeta, y ahora sustituyo. El Px tengo que es P, y P que es, al final, masa por gravedad por coseno del ángulo. Masa por gravedad por coseno del ángulo menos la tensión es igual a la masa por, y aquí yo sustituyo lo que tendría que sería 2G coseno del ángulo. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó mg coseno del ángulo menos t es igual a menos 2 mg coseno del ángulo. ¿Qué hago yo? ¡Pum! Paso este al otro lado. Y me va a quedar mg coseno del ángulo más 2 mg coseno del ángulo es igual a t. ¿Cuánto es eso? La tensión sería igual a 3 mg coseno del ángulo. Y ahí estaría listo la tensión en función del ángulo. Ya, en el D nos dicen indique el ángulo para el cual la cuerda se corta y la velocidad de la y nos piden también la velocidad de la partícula en ese momento. Entonces, de inmediato nos vamos a la D y decimos, ¿cuál es la condición para que esto se corte? Aquí nos dice clarito. Tmax tiene que ser igual a 3 mg. Por lo tanto, nos vamos acá y decimos, ya, el Tmax sí, tiene todo el sentido. O sea, a lo que quiero llegar es que esto probablemente esté bien. No, no, sí, sí, ya. Tenemos la condición entonces de que la tensión máxima es 3 mg. Por lo tanto, ahora lo que vamos a decir de inmediato es decir, ya, pues, yo ya tengo mi tensión. Me dice que la tensión de la cuerda es 3 mg por coseno del ángulo, en cualquier ángulo, en cualquiera. Por lo tanto, acá decimos, ya, pues, entonces si mi Tmax tiene que ser igual a la tensión en cualquier punto, yo ahora coloco 3 mg, que es igual a 3 mg coseno del ángulo. ¿Y qué hago acá? Pum, pum, se me fueron. Y que llegue que 1 tiene que ser igual a coseno del ángulo. El coseno del ángulo, ¿cuándo nos da 1? Aquí aplicamos arco coseno, exacto, y nos queda que el arco coseno de 1 es 0. El ángulo teta tiene que ser 0 para que se genere esta tensión máxima. Ahora, ¿cuándo este ángulo va a valer 0? Si nos vamos a nuestro diagrama, ¿cuándo justo vale 0? Cuando llega a este punto mínimo. Justo aquí se corta. Justo se cortó ahí.
¿ya? Así que como tenemos que el ángulo teta es cero, ¿ya? Eh, se va a cortar acá, justo en esa parte, se va a cortar. Y ahora tenemos que hacer nuestro análisis, por ejemplo, de velocidad. ¿Para qué? Para el teta igual a cero. Entonces nos vamos acá. La velocidad en ese punto, como tenemos acá, la velocidad 2, vamos a decir 2GL por coseno de teta, pero en este caso el teta tiene que valer cero en ese punto. Entonces lo dejamos 2GL por coseno de cero vale 1. Así que simplemente nos queda raíz de 2G por L. La velocidad en ese punto es la que tenemos ahí. Ya, y la E nos dice que calculemos la distancia horizontal que recorre la partícula desde que se corta la cuerda hasta llegar al suelo. Entonces, recordar que dijimos que justo en este punto, donde el ángulo es cero, se corta. Por lo tanto, esas van a ser las posiciones iniciales y las condiciones que nosotros vamos a tener. ¿Qué tenemos? Acabamos de calcular lo que es velocidad inicial. Acabamos de calcular lo que sería también con el ángulo la altura, que en este caso, como esto vale L, necesariamente la altura aquí va a seguir siendo L. L más L nos da 2L. La altura en ese punto va a ser L. Y con esos datos ya podemos empezar a trabajar cuánto es lo que en este caso recorre, ¿ya? Desde que se corta hasta llegar al suelo. En este caso nos están viendo la distancia horizontal, ¿sí? O sea, lo que tenemos que calcular sería como esto, cuánto es lo que avanza hacia el lado. Bueno, partimos recién hablando de que esta partícula justo se corta acá, cuando el ángulo es cero, y cuando se corta, su velocidad completa va horizontal. Esta velocidad que acabamos de despejar es como sería como nuestra velocidad 2, ¿ya? Velocidad 2. Y esto sería como nuestra Vx, le voy a poner, velocidad en X. Pero lo que tengo que saber es que como todo se mueve completamente horizontal, en el eje Y yo no tengo velocidad. Entonces, esta velocidad en Y yo le voy a poner cero. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque yo ahora necesito hacer mi ecuación de itinerario. La ecuación de itinerario, lo que yo necesito, ver un poquito el esquema. Yo tengo aquí una altura, esta altura es L. Yo tengo que decir, en mi ecuación de itinerario, mi posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial al cuadrado, perdón, más la velocidad inicial por t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Yo aquí empiezo a reemplazar y digo, ¿yo qué es lo que necesito? Que mi posición final sea igual a cero. Mi posición final, al ser cero, es cuando nosotros llegamos al suelo. Posición final igual a cero porque yo llegué al suelo, ¿ya? H igual a cero. Ahora, mi posición inicial, ¿cuál va a ser? Donde partió el móvil. En este caso, mi posición inicial es L, ¿ya? Mi velocidad inicial, ¿cuánto es? Recién dijimos que mi velocidad era cero. Así que se nos va esto. Chao. Cero. Velocidad inicial en el eje Y. Yo solamente estoy analizando lo que ocurre a nivel de eje Y, ¿ya? Toda mi velocidad, recordar que estaba desplazándose lateralmente, no tenía velocidad horizontal inicial. Y luego viene más un medio de la aceleración, que en este caso sería la gravedad que apunta hacia abajo por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Así que aquí de inmediato hago este despeje. Y digo, bueno, me quedaría aquí como, esto como es negativo, lo voy a pasar al otro lado. Me va a quedar g por t cuadrado partido 2 es igual a L. Y aquí despejo el t, que me quedaría 2G por L, y esto en raíz. El tiempo que demora la partícula en caer al suelo es raíz de 2G por L. Ya, ahora, cuando calculamos el eje horizontal, bueno, volvemos a notar la ecuación de itinerario. X0 es igual a, perdón, X final es igual a X inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Mencionamos que en nuestro eje horizontal, como estamos moviéndonos de manera lateral, no tenemos una aceleración lateral, el objeto se soltó, así que lateralmente no hay ninguna aceleración, se elimina esto, chao. Y ahora lo que podemos decir, como lo están viendo literalmente, la distancia horizontal, no nos importa aquí este punto, este es nuestro inicial. Nosotros queremos saber cuánto es lo que avanzó. Por lo tanto, lo que en realidad nos está importando acá es como ver el delta X, que es como el desplazamiento que generó, ¿ya? No nos interesa saber como el punto inicial, y después como cuánto vale el punto final, sino que cuánto se desplaza. Entonces yo aquí podría literalmente ir y decir xf menos x0.
pasa el x0 al otro lado. XF menos x0, ¿qué es? Delta x, que es desplazamiento. Y delta x literalmente va a ser b0 por t. Ahora sustituimos. La velocidad, que era la velocidad horizontal, era la raíz de 2gl por el tiempo que tenemos acá, que es raíz de 2gl. Y estos, como son lo mismo, se simplifican, o sea que nuestro desplazamiento sería 2 gravedad por la longitud. Ahí tendríamos como lo que es el desplazamiento. Todo esto de manera horizontal.